Andrés puso en el WhatsApp que no iba a poder llegar porque estaba en el trabajo todavía. Desafortunadamente. Pero para eso existe la grabación, gracias a Dios. A ver si veo a alguien más. Y mi papá viene de Brasil en 7 días. Y mi mamá está muy contenta de que mi papá llega. Mi mamá está ahorita a unos 4 horas de aquí, cerca del río Mississippi. Pues ella Muy espera. longeva, pastor. Muy ¿Perdón? longeva, muy longeva. ¿Cuántos años tiene? Mi papá tiene 83 años, mi mamá 79. Y Excelente. desde el año 74 mis padres han vivido afuera de los Estados Unidos, primero en Puerto Rico y después en Brasil. Pues llevan más de mitad de su vida viviendo afuera de los Estados Unidos. Y la verdad es que ahorita prefieren estar en Brasil. Mi mamá solamente viene cada año por unos meses para mantener la casita y también para mantener la residencia en los Estados Unidos, porque ella tiene seguro aquí en los Estados Unidos y requieren que ella esté en casa varios meses durante el año si no pierde este seguro médico. ¿Y Pues habla bien el portugués, pastor? mis padres hablan bien el portugués. Yo trago cada palabra. Bueno, Un poquito. yo lo que hago es cuando llego a Brasil, me pongo a escuchar y a los 3, 4 días me pueden entender, ¿ok? Y muchas veces me oyen, especialmente mis padres viven al sur de Brasil, viven cerca de Foz de Iguazú. Y cuando empiezo a hablar en portugués, me dicen, oye, ¿tú vienes de Argentina? Porque hablo portugués con acento español. Y como me ven cara de alemán, piensan que vengo de Argentina. Y le digo, no, yo no vengo de Argentina, no estoy relacionado con los alemanes que fueron a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Vengo de los Estados Unidos. Y después se ríen y, ok, ahí nos quedamos. Pero sí, mi papá viaja por autobús un día para llegar a Sao Paulo. Llega en la mañana y vuela en la noche, llegando a Chicago. De Chicago, él toma autobús unos 3 horas a la ciudad de Madison, Wisconsin, y ahí es donde mi mamá lo recoge y viajan unas 2 horas más a la casita que tienen al norte de una ciudad llamada La Crosse, que es francés para la cruz. Y está al mero lado del río Mississippi, el río más grande de los Estados Unidos. Sí. Muy bien, hemos llegado al punto donde creo que necesitamos empezar porque ya se están aburriendo de mi historia. Pues déjame compartir la pantalla. Recuerden, por favor, mientras tanto, que pongan sus micrófonos en mudo. Oh, la pantalla incorrecta. No quise esa pantalla. Demasiadas pantallas. ¿Está? Ahí estamos. Perfecto. Espero que todos ven el logo de Academia Cristo. Estamos en la 6ª lección de las enseñanzas de Jesús, 2 lecciones del bautismo, 2 lecciones sobre la Santa Cena. La semana pasada, el martes pasado tuvimos la lección sobre la confesión de pecados y las llaves, donde abrimos y cerramos la proclamación del Evangelio. Y esta noche vamos a mirar cómo usamos las llaves, especialmente dentro de la iglesia. Y por eso vamos a hablar sobre el liderazgo de la iglesia. Y yo sé, cualquier persona que vio el video ya sabe eso. Pues comenzamos con la oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por todos los líderes espirituales que nos has dado. Ellos son una bendición de tu mano. Manténlos firmes en tu palabra en todo momento. Dale sabiduría y paciencia en todo lo que hacen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Empezamos con el repaso. ¿Quién escoge a los líderes de la iglesia? Julio. Mismo Dios. Buenas noches, El pastor. mismo Dios. Gracias, Blanca. Julio, por favor, repítelo. Sí, gracias, sí. Realmente Dios es el que escoge a los líderes. Lo vimos en el caso, hay ejemplos muy claros en la Biblia. Él eligió a Moisés. Moisés no se eligió solo, el Señor lo llamó. Y el otro ejemplo muy bonito que podemos ver en el Nuevo Testamento es a Jesús eligiendo a cada uno de sus discípulos. Entonces, realmente los líderes de la iglesia, si bien es cierto, la Escritura dice que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, realmente es el Señor que elige a sus líderes. Perfecto, Gracias, perfecto. Y me gustó los ejemplos que usaste. Nunca debemos pensar que alguien puede autoelegirse o quizás aún autonombrarse. Dios es el que da los líderes. Y como dijo en el video, Efesios capítulo 4 lo dice claramente. El mismo Dios constituyó a unos, y entonces la lista, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y los líderes tienen un propósito, un fin. Según este versículo, los versículos del 11 al 13, ¿cuál es el trabajo, el fin, el propósito del líder en la iglesia? Josh, por favor. Pues es dar el evangelio al mundo, pues, ¿Ok? Y el versículo dice claramente que cuando damos el evangelio al mundo, estamos perfeccionando a los santos para obra de ministerio. Demasiadas veces en la iglesia visible, la iglesia que se constituye en el mundo, pensamos que el líder tiene todo el control, todo el orden y debe hacer todo el trabajo. Cuando realmente, según Cristo, el líder está ahí para capacitar a otros. Vamos a ver un poquito más tarde hoy que sí, hay papeles en la iglesia y llamamos a personas, escogimos a líderes para cada tipo de papel. Dios escoge esos líderes porque Él no quiere que una sola persona haga todo, pero que esa persona capacite a otros, especialmente como dijo Josh, para que el evangelio y la ley sea predicada. Ahora, ¿por qué no puede una persona forzosamente hacer a sí mismo líder de un grupo? Blanca, por favor. Porque tiene que esperar que primeramente lo escoge Dios y después la congregación, ¿no, pastor? Correcto, correcto. ¿Qué sucede si alguien se presenta y de repente dice, ok, por mi cuenta, yo soy tu líder? ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder? Y no es bueno. Sí, Josh. usualmente ese tipo de líder, en comillas, tiene Sí. mucha arrogancia y la arrogancia puede lastimar a la iglesia. Y casi siempre, no 100%, pero el 99.9%, resulta que el líder habla más de sí y su deseo que lo que dice Dios en la Biblia. Cuando miremos a la historia de la iglesia visible, cuando alguien se autonombra, se autoelige, realmente es dictador, siempre, bueno, el 99.9% siempre pierde a la palabra.
y se enfoca en sí. Ahora, ¿cómo elegimos a líderes? La verdad es que Dios no distingue cómo una congregación escoge o acepta los líderes que Dios da. Se puede hacer informalmente. Un domingo estamos todos reunidos, oye, necesitamos un predicador. Miremos, oh, ese es el mejor hombre para predicar, damos gracias a Dios. Eso sería informal. Formalmente es cuando damos algo de llamado divino. La congregación dice, necesitamos a un evangelista. Y hay 2 o 3 personas que pueden ser evangelistas, pero necesitamos uno. La congregación se reúne, hacen un voto, hay plática y lleguen a un acuerdo, llamamos a este hombre. Y entonces ese hombre tiene la habilidad de decidir, sí, voy a ser evangelista. O quizás diga, ¿sabes qué? Estoy demasiado ocupado con esto y lo otro, no puedo. Eligen a otro. Hacemos eso porque Dios quiere que se haga todo decentemente y con orden. Y también para reconocer, como dice la última frase en la pantalla, no hay cobertura ni sucesión apostólica. No hay una línea sin romperse desde los primeros apóstoles hasta hoy en día. Eso, Dios no quiso eso. Por eso permitió que cuando Dios da a los líderes, la congregación puede a su tiempo escoger la persona, llamar a la persona que mejor le sirve. Julio, por favor. Gracias, pastor. Las escrituras en Hechos 13:2 muestran un ejemplo de lo que usted está hablando. Sí. Cuando el Espíritu Santo usó a la congregación para llamar a Pablo y Bernabé para que fueran misioneros. Correcto. Y entonces realmente Dios es Dios de orden y las cosas deben ser sujetas. Gracias, pastor. Sí, y bueno, en el libro de Hechos vemos 2 o 3 representaciones de cómo escogieron a líderes. En Hechos capítulo 1, los discípulos reconocieron que Judas se había suicidado y parece que existía el deseo de, mantener el concepto de 12 discípulos, 12 apóstoles. Pues ellos empezaron a ver, oye, ¿quién Dios quiere que reemplace a Judas? Y después de platicar por un tiempo llegaron con 2 personas. Y cuando llegaron a 2 personas, ellos tomaron lo que pensaron que era lo mejor en ese tiempo. Y lo escogieron por una manera cultural. Hoy en día usamos normalmente nuestra cultura de voto, democracia. Y pedimos que los líderes de la iglesia, los hombres, voten por la persona que les va a servir. De nuevo, para dar orden y para dar que haya transparencia y que alguien no diga, no, yo llegué a mi propia cuenta. Holman, por favor. Sí, pastor, bueno el apunte, no dedocracia, sino en común acuerdo. Repite, no creo que entendí lo que el punto que estabas haciendo. Le digo, pastor, o sea, no señalado, no dedocracia, o sea, usted, o sea, impuesto, sino Sí. en una reunión formal, ¿sí? En un acuerdo, en el principio de los acuerdos. Bíblicamente está el Sí. principio de los acuerdos. Sí, sí. Una reunión formal, una reunión donde todos tienen la oportunidad de expresarse y también donde todos tienen la transparencia. Carolina ya tiene problemas con internet, tendrá que mirar el video. Ok. Eso. Y la verdad es que cada congregación, cada grupo de personas puede elegir cómo ellos quieren decidirlo, mientras que sigue los principios bíblicos. Y vamos a ver unos principios un poquito más tarde. A ver, ¿quién quiere entrar ahora? Magali sigue tratando de entrar. ¿Cuáles son algunos de los requisitos bíblicos para ser líder en la iglesia?
En el video se Profesor, usó. ¿puedo? Sí, por favor. Bueno, intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, no pendenciero, no amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. No debe ser recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Ese es Timoteo 1 del 6 al 9. Sí, yo supe inmediatamente de dónde lo estaba sacando y tienes toda la razón. Le puse en la pantalla y pasó rápidamente. Lo mismo viene en Tito capítulo 1. Dice lo mismito. Lo único que añade Timoteo es el concepto de que un líder llamado por una iglesia necesita ser capaz de enseñar. Y es una de las maneras en que nosotros como grupo de creyentes reconocemos quiénes son los líderes que Dios da. Si una persona no tiene la habilidad de enseñar, no debe ser líder en la iglesia visible. Hay otros papeles que puede servir. Pero si es capaz de ser líder, si es capaz de enseñar, si tiene ese don o si alguien le capacite o lo enseñe cómo enseñar, ese don es supremamente importante para ser líder en la iglesia visible. Edwin, por favor. Bueno, Dios les continúe bendiciendo a todos. Pregunta. Timoteo dice, si alguno desea obispado, buena obra desea, pero entonces, hombre de una sola mujer. Entonces, ¿a qué va mi pregunta? Si este hombre es instruido en la palabra y sabe de la palabra, pero no ha sido marido de una sola mujer, trae un historial hasta hoy, y hoy se consigue otra, y es instruido en la palabra y sabe manejar la palabra, la espada, el tal puede ejercer el cargo de obispo. O sea, aquí es pastor, habla en general, ¿no? Sí. Una de las dificultades cuando tomamos esa lista es tratar de reconocer qué son los principios y cuáles son las realidades culturales en las cuales Pablo escribe. En el tiempo de Pablo, cuando él estaba viajando de ciudad a ciudad, él encontraba muchas personas que tenían más que una mujer a la misma vez. Porque en la cultura gentil de aquel tiempo era muy común. Pablo demuestra que un líder en la iglesia visible, una sola mujer, y le voy a decir, una sola mujer a la vez. Si mi esposa muere y yo me caso de nuevo, no, espero que no suceda, pero si mi esposa muere y yo me caso de nuevo, eso no me quita de ser obispo, porque solamente tengo una sola mujer. Hace 100 años, en la historia de la iglesia confesional luterana, algunas personas observaron que si te divorciaste o si tu esposa muriera, no podías casarte de nuevo porque si entonces ibas a romper este prerequisito. Pero eso no es lo que dice Pablo. Él está hablando específicamente de la cultura de aquel entonces y el principio nos aplica hoy. Yo, bueno, no quiero, no necesito, pero para ser pastor, una sola mujer a la Pastor, vez. siervo. Sí, Y entonces, listo, eso fue la parte A de la pregunta. Ahora la parte correcto. B. Sí. Si el hombre es ministro, y en el momento va a ejercer
va a ejercer la obra como tal, pero en el marido de una sola mujer tuvo inconvenientes el hombre y el tal está trabajando en el divorcio para quedarse solo porque ya no quiere esa mujer, pero la mujer no acepta el divorcio. ¿Puede el tal ejercer la labor y seguir así como si nada? No, no. Si un pastor pasa por un divorcio, hay otros principios que Dios pone para el obispo que se le aplica. Y eso es el concepto de gobernar su casa. Si un pastor piensa, ya no quiero esta mujer, me voy a divorciar porque X razón, realmente El ha tiempo de la ley, perdido. el hombre se va acá. Sí, sí, Ya sí. no la quiero. Sí, sí. Bueno, cualquier excusa. Ajá. Si él trabaja en ese momento, él ha caído en un pecado visible que le quita la reputación. Y Dios dice claramente, si no tienes buena reputación, no puedes ser pastor. No debes ser Amén. pastor. Por eso, ahora, lo único que voy a poner ahí es que conocí una persona cuya señora se divorció de él. Ella se fue. No le quiso querer más, se huyó realmente. Y él dijo, yo no quiero del divorcio, yo quiero mantenerme, yo quiero trabajar, pero ella se fue. El presidente del distrito que está en cargo de sus pastores, el presidente dijo, ¿sabes qué? Tome un sabático de 6 meses, averigüe todo esto, y cuando regreses, si queda igual, tú no eres culpable. Y puedes regresar a ser pastor porque tu reputación no se dañó. Fue bella. Y eso fue lo que sucedió. Pero si yo como hombre, como pastor, yo inicio el divorcio, yo doy excusa o yo estoy jugando por allá, eso me elimina de ser pastor. Me quita porque el principio de gobernar la casa y estar con una buena reputación ya está dañada. Eso Sí, sobresale. porque he aquí al grano, voy al grano. Conozco Ok. un caso de un pastor que tiene su esposa en la actualidad, pero él ya no quiere nada. ¿Por qué? Por causa de él mismo, porque le fue infiel a su esposa y en una infidelidad de 3 años tuvo un niño con otra mujer. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí la afectada es la esposa Sí. y el hombre no reconoce su falta y ni le pide perdón a la esposa, pero aquí en la actualidad quiere ejercer No. el ministerio de pastor y está agotando los términos para divorciarse y la mujer legítima esposa dijo, yo no me presto para firmarle divorcio. Entonces, ahí qué pasa con el futuro, con este hombre que quiere no, ante Dios, pienso que ante Dios no le es lícito que continúe con lo sagrado, ¿no? Y Con la predicación. en la iglesia visible luterana confesional tampoco seguiría, porque Tampoco. él, mala fama, más que nada, él está viviendo en pecado visible y no admite que es pecado. Si alguien Y, quiere ser líder, bueno, ¿qué dice? Déjame regresar. Necesario sea irreprensible, no soberbio y iracundo, no afecto al vino, no codiciero de ganancias honestas, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esas cosas ahí ya demuestra que en un pecado visible no puede ejercer el papel de pastor público. y el Pastor, hombre se le metió la idea de que se consigue otra mujer, así la esposa no le dé el divorcio. No, Él se no, consigue otra y que no se queda solo y continúa no, en lo no. ministerial. No es aprobado. Ese hombre tiene otros problemas, otras dificultades que Caramba. bíblicamente él no debe trabajar. Holman, por favor, añade, amplifique. sí, pastor, hay una situación muy grave ahí porque él no reconoce Sí. primeramente lo que está haciendo. Al no reconocer
sí, primeramente Dios, pues está en una mala reputación, ¿cierto? Un Sí. ejemplo, digamos, bueno, eso es aparte. Y el otro comentario, digamos, la actualidad, digamos, los judíos ortodoxos en la actualidad que no están en la gracia, ¿cierto? Ellos sí pueden tener las 6, 7 mujeres porque no están en la gracia y es permitido en la cultura de ellos, que es una cosa totalmente diferente. Sí. Y esa persona, bueno, ya teniendo más que una a la vez, eso automáticamente elimina, culturalmente o no. La ley de los levitas, donde decía en el Antiguo Testamento que si tu primer esposo se muere, puedes casarte con el hermano, etcétera. Ok, eso no aplica porque hablamos de muerte. Si alguien muere, ya no estamos hablando de divorcio. En la muerte se acabó el matrimonio, porque Dios dice claramente hasta que la muerte nos separe. Pues, ok, pero si Ahora una yo cosa, busco, pastor. por favor, Yo Juan. conozco un ejemplo, perdón, pastor, le interrumpo. Hay un ejemplo también, como lo está colocando el hermano Erllano. Hay un pastor que la esposa no le arranca, como decimos aquí en Colombia, no le copia y él está ejerciendo un ministerio fuera de Bogotá en una iglesia. No son separados, pero no le arrancó. Entonces, él está ejerciendo y él viene, no son separados, sino que ella no, no arranca con él en la parte ministerial. Eso es una cosa totalmente diferente a lo que está planteando el hermano. Sí se puede ejercer, digamos, en un ejemplo, como lo colocaba usted, pastor. Usted tiene que viajar a Chicago, a Canadá, a ciertos sitios y no lo puede acompañar, pero está ejerciendo el ministerio, pero tiene todos los requisitos, sí, Sí, como lo porque dice no hay Timoteo y lo dice Tito, es divorcio, no diferente. hay mala fama, no hay nada de eso. Yo trabajo como pastor casi siempre sin la presencia de mi mujer, pero todos saben, le muestro la foto, todos saben que estoy casado con una sola, todos Y saben se que le no mandan estoy saludos de corriendo. parte de la esposa a la congregación. Sí, sí. Bien, Ok, pastor. gracias. Edwin, ¿quieres aclarar algo o todo bien? Sí, pastor, una cosa es que yo de pronto no conviva, bueno, yo soy soltero, ¿no? Pero me pongo Sí, como ejemplo para no, es una cosa que yo sea casado, pero por ciertas cuestiones no esté con mi esposa, pero si yo soy y doy el tope de la palabra, yo puedo ejercer el cargo. Ahora, lo que el hermano decía en Israel, pues a esos israelitas también es la palabra, aunque ellos no lo acepten y tengan 7 mujeres, para ellos también se les aplica que sea hombre de una sola. sí, sí, sí. Holman, por favor. No, pastor, no he bajado la mano, pero viene, bien, Ok. está bien. Entonces seguimos. Gracias por la aclaración y por la oportunidad de definirlo, porque en sí eso es la aplicación de los principios de las características de un pastor. En la lección número 6, sabemos que Dios nos ha dado los líderes. Efesios 4 lo ha dicho claramente. Y Dios llama para dar a esos líderes y Dios quiere que esos líderes sirven al rebaño. Por eso en la Biblia, y es muy obvio porque Jesús lo usa claramente, el concepto de la visión o el dibujo mental de un pastor y un rebaño. El pastor sirve a las ovejas, les guía, les alimenta, les sana, les cuida, les busca, etcétera, etcétera. Lucas capítulo 15, los primeros versículos lo dice claramente. Juan capítulo 10, casi todo el capítulo, Jesús lo explica. Dios los llama, Dios los pone, pero sí hay papeles en la iglesia. No es que una sola persona tiene que hacer todo. No es que una sola persona es llamado para hacer todo. Pero como vimos en Efesios, el papel de apóstol. Bueno, ahorita ya no hay apóstoles porque ninguno de nosotros fue enseñado por Jesús físicamente. Apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. Cada una de esas posiciones cae debajo del manto de lo que llamamos el ministerio público. Cuando alguien se presenta, llamado por la iglesia,
para actuar en nombre de ese grupo, esa iglesia, ese concepto visible. Públicamente mantienen y trabajan en el papel que la iglesia pide que mantengan y trabajen. Edwin, por favor. Profe, pregunta, teniendo en cuenta que aún nos constituyó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, maestros, teniendo en cuenta ese versículo, Correcto. toda esta gente que en este momento se dice ser apóstol, que el apóstol tal, que esto, ¿cómo se puede manejar eso? ¿En realidad sí es apóstol o no es apóstol? Porque Según la definición de la Biblia, no son apóstoles, porque en la Biblia se dice claramente que un apóstol es quien caminó con Jesús físicamente, porque todos caminamos espiritualmente con Jesús, pero uno que caminó con Jesús y fue enseñado por Jesús físicamente. Por eso a Pablo le llamaron apóstol, porque Pablo, después de que fue convertido, fue al desierto por 3 años y Jesús mismo le enseñó. No así de un nube, sino que físicamente Jesús enseñó a Pablo. Gálatas capítulo 1 y 2 describen cómo sucedió. Hoy en día, la dificultad es que eso es la definición bíblica. Yo sé que hay iglesias que usan el nombre apóstol, pero bajo otra definición. Para mí, yo tendría que decir, ok, para ti, ¿qué es un apóstol? Para que yo entienda. Y si me empiezan a dar algo bíblico, entonces le pongo el X, no, eso está mal. Prefiero yo tener el papel, entre comillas, de ser pastor, porque eso de Lucas 15, de Juan 10, describe mejor el papel de ser un líder espiritual en la iglesia. Holman, por favor. Profesor, Aquí en Colombia, pastor, el apostolado lo identifican en la siguiente manera. Es una persona que, decir algo, se va para un departamento, funda una iglesia, establece una iglesia, 3, 4 meses sale y está en otros departamentos, ¿cierto? Eso lo catalogan como un apóstol. Está haciendo la obra del Señor, amén. Pero entonces lo que dice el pastor, la aclaratoria está bíblicamente, ¿no? Sí. Pero aquí se le llama así, o sea, el que está fundando, lo que hacía el apóstol Pablo también, ¿cierto? Y entonces eso es una referencia, entre comillas, cultural o una referencia regional para entender su papel. En vez de apóstol, porque apóstol ya viene en la Biblia, mejor llamarlo fundador. Ok, eso está bien. Él fundó una iglesia, fundador. Pero para evitar la confusión, no, prefiero que no usemos el nombre apóstol por tener tantos raíces bíblicos. Ok, alguien más me trató de preguntar. Por favor, dame la pregunta. es que como tengo el internet malo, esa parte no la escuché. Que bíblicamente, que es un apóstol, bíblicamente. Bíblicamente, un apóstol, Carola, ¿verdad? Sí, sí. Bíblicamente, Carola, un apóstol es alguien quien caminó con Jesús físicamente. Los discípulos llegaron a ser apóstoles y fueron enseñados por Jesús físicamente. Por eso, habían gente que Jesús enseñó, pero no fueron llamados por Jesús. Jesús llamó a los 12 y más tarde llamó a Pablo. Esos llamados, enseñados físicamente por Jesús, eso es la definición bíblica de un apóstol. Discípulo es un seguidor. Todos somos discípulos. Y los discípulos por Jesús eran, bueno, más que los 12. Eran unos 500 a 600, se imagina, o se supone mirando a todos los números de la Biblia del Nuevo Testamento. Pero apóstol, llamado específicamente por Jesús, enseñado por él físicamente, enviado por él físicamente. ¿Se explica, Carola? ¿Me entiendes ahora? Gracias. Excelente. Por supuesto que sí, gracias.
Magali, por favor. No, pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué hay tantos que se toman el nombre, que al salmista, que apóstol? ¿Por qué pasa esto, pastor? Tengo mi respuesta y tengo mi observación. Mi respuesta es que creo que a veces tratan de buscar algo bíblico que les sobresalta. Identifico. Más que identificar, porque apóstol, maestro, pastor, profeta, hay muchos para identificar, pero el apóstol eleva la persona encima de otros. Y bueno, ahí mismo, si un líder religioso dado por Dios quiere elevarse a sí mismo, ahí, como dice, la bandera roja, las bocinas están sonando, ¡ay, problema! Porque esa persona está buscando algo que Dios no ha dado. Claro, o sea, está buscando su gloria, nomás por decirlo así, no la de Excelente, Dios. excelente. Pablo tuvo que batallar con eso en la congregación de Corinto, donde él vivió por unos 15, 18 meses. Él tuvo que batallar porque entraban personas diciendo, no, yo soy apóstol y él es apóstol, pero yo soy mejor apóstol que él. Y tratando de elevarse a sí mismo. Eso no, el líder que quiere servir no se eleva a sí mismo. Permite que Dios lo haga según sus dones, habilidades, y que la congregación lo llame para hacer un trabajo. No se eleva a sí mismo. Muy bien. Disculpe, Magali, te puse el mudo demasiado rápido. Repite, por favor. Lo siento. Holman, por favor. Pastor, un aporte ahí en lo que decía la hermana. Una cosa es la vanagloria, o sea, vana se divide en dos palabras. Vana, que no es, y la gloria es del hombre, pero la gloria real la tiene el Señor Jesucristo. Correcto, correcto. Vanagloria, exaltarse a sí mismo. Lo siento, Jesús, Pablo escribe se me fue, Filipenses capítulo 2. Jesús, siendo mero Dios, no se exaltó a sí mismo, más bien se humilló hasta morir en la cruz. Ahí está y eso es lo que yo quiero imitar. Yo quiero imitar a Jesús. No se exaltó a sí mismo, se humilló como siervo. Eso es lo que buscamos en un líder. Muy bien, seguimos entonces. Gracias a Dios, las preguntas para esto. Ahora, ¿por qué es que la Biblia no permite a la mujer ejercer ciertos puestos de liderazgo? Blanca, por favor. Pastor, porque fue destinado para los hombres, pero eso no quiere decir que Jesús no nos quiera, ¿no? Que Dios no quiera a las mujeres. Perfecto, perfecto. Y por eso llegamos a estas preguntas que van a venir en la pantalla. En el video aprendimos ciertas cosas sobre el papel de hombre y mujer. Número 1, como acabas de decir, Blanca, eso no significa que Dios ama a la mujer menos. No, todos somos pecadores, todos están destituidos y todos somos justificados gratuitamente. ¿Quieres añadir algo, Blanca? Ok, gracias, Blanca. Además, Pablo dice en Gálatas que cuando hablamos de la perspectiva de la salvación, los ojos de Dios mira a fe, no mira a género. Gálatas capítulo 3, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos quienes han sido bautizados en Cristo, revestidos de Cristo. Por eso, en cuestión de salvación, en cuestión de fe, la vista de Dios es, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no hay diferencia.
en cuestión de salvación. Al contrario, Dios ama a los dos. Igualmente, Jesús no murió primero por los hombres y después por mujeres. Jesús murió por todos. Esto es cuestión de la fe, cuestión de salvación. Ahora, en la iglesia visible y también en el hogar, Pablo dice claramente que hay papeles. Papeles que Dios quiere que cada género ejerce. El papel es diferente y él da la referencia según Cristo. Cristo es cabeza de hombre, hombre es cabeza de mujer. Dios es cabeza de Cristo. Estamos hablando sobre el formulario bíblico y divino creado por Dios desde la creación del mundo. Holman, ¿quieres añadir algo o vas a esperar hasta que lleguemos? Pastor, un apunte que lo vivimos hace unos años aquí en Colombia. Me lo decía un siervo del Señor. Y es lo siguiente, la pastora es la pastora del pastor, no de la congregación. Ok, entiendo lo que están diciendo, pero tengo la dificultad en esto sencillamente. Hay que tener mucho cuidado cuando usamos palabras bíblicas y le cambiamos brevemente o sutilmente su significado bíblico. El significado de un pastor es ser líder espiritual de un rebaño. Si de repente uso la palabra pastora, puede existir el falso concepto o la falsa reputación que pastor, rebaño, pastora, ¿cuál es su rebaño? Prefiero yo no usar la palabra pastora. Ahora, entiendo que algunas culturas latinas, pastora significa nada más que mujer del pastor. Ok, prefiero que usen la palabra esposa, porque bíblicamente pastor significa líder de rebaño, líder espiritual. Y como puse en la pantalla, Dios acaba de claramente mostrar, la mujer no tiene papel de dominio sobre el hombre en cuestión religioso y en cuestión de la casa. Edwin, por favor, y después Magali. Profe, bueno, me salí de donde estaba porque, entre comillas, ando aquí cerca de una pastora. Ok. Entonces, Entiendo. hablo lo siguiente. Yo escudriño la Biblia desde la creación del hombre y la Biblia nos dice que el hombre fue primero y después la mujer. Ahora, en el Antiguo Testamento, todos los reyes que fueron puestos por Dios. Bueno, llevando una historial, ¿no? Hombres. Sí, Llega sí. Cristo y Cristo llama a 12 apóstoles, hombres. Entonces, miramos que todos los ministerios que el Señor sacó y que puso y que envió, pues por la Biblia lo miramos que fueron varones. Entonces nos deja una pregunta muy grande porque en nuestros medios muchas mujeres, algunas con todo el respeto, no tengo nada contra las bellas damas que Dios nos ha regalado en este planeta, pero hay también una maratón en ese tema de que muchas quieren proclamarse pastoras. Y yo veo que la única pastora que existe en la Biblia fue la que pastoreó ovejas animales, que creo que eran las ovejas de Jetro. Sí, pero sí. hombres, pero mujeres que Dios, que Jesucristo las haya puesto a que lideren a la grey del Señor, a su pueblo. Jamás, nunca el Señor puso
una mujer al frente de su pueblo, sino más bien varones. Entonces, refiriéndose a la mujer, yo prefiero decirle una predicadora o una líder o esposa del pastor. Predicadora, ¿por qué? Porque el Señor en su mandato nos dice ir para todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto es para jóvenes, ancianos, niños, de toda edad. Edwin, estoy bien con eso cuando se entiende que la palabra predicar ahí significa compartir tu fe. Amén. Entonces no hay problema. La dificultad es que si estás hablando con alguien que en la mente piensa, oh, predicar es frente de un grupo, dominical, miércoles, jueves, sea lo que sea, pero frente de un grupo, entonces cuidado, porque Dios dice claramente en Timoteo, por medio de Pablo, quien lo escribió, es palabra de Dios. La mujer no tiene papel de ejercer dominio de esa manera. No, la mujer no es Profesor, llamada para predicar. Y una el único término pastora, perdón, ya con esto termino aquí la intervención, ¿Qué? el único término pastora en la Biblia es sí una pastora de las ovejas. Sí, La relacionada antigüedad. completamente con el trabajo Amén. de pastorear ovejas, correcto. Nunca fue Profesor. puesto con un grupo de personas. Con Sí, la- agarre un momentito porque Magali tiene la mano alzada y quiero darle a ella la palabra primero. Sí, Magali. Ok, buenas noches. Sí, acaba de mencionar sobre lo de la pastora. En mi iglesia, por ejemplo, hay pastoras, como usted dice, gente que sea, personas, mujeres que se preparan para hacer ejercer el ministerio. Y ahorita usted explica algo sobre la predicadora, que es compartir la fe. Predicar es compartir la fe, pero que en el ministerio ya parándose frente a un púlpito, frente a muchas personas, no puede llamarse pastoras, ni siquiera solo predicadora. No, la verdad es que ni debe, según la Biblia, pararse enfrente de un grupo grande o que sea. La cuestión aquí es cuestión de operación público. Si una mujer se para enfrente de la iglesia visible y actúa en nombre de la iglesia, está pecando. Ahora, compartiendo nuestra fe en un grupo por nuestra propia cuenta es compartir la fe. No lo estoy haciendo, no estoy ejerciendo dominio, estoy compartiendo la fe. Pero cuando se hace públicamente, a propósito, en nombre de la iglesia visible, ahí estamos mal. Ahí estamos mal. Porque Pablo dice claramente, por Dios, la mujer no ejerza dominio sobre el hombre. Guarde silencio no significa que se queda mudo, significa que no ejerce dominio. O sea, yo tengo claro sobre el dominio del hombre, o sea, siempre que aquí en el hogar siempre la cabeza del hogar es el hombre, pero siempre hay siempre ha habido y va a haber esa de pastora, pero porque yo en el que me congrego siempre ha habido una pastora y es excelente pastora, pero bueno, como usted dice, no debe de ser así. Ahora, la claridad es esta. La claridad es esta. Al no ejercer dominio sobre el hombre, una mujer puede parar enfrente de otras mujeres y predicar, enseñar públicamente enfrente de solamente mujeres, porque ahí no está ejerciendo dominio sobre el hombre. A menos que la mujer dice, ok, yo lo voy a hacer. No, queremos que la iglesia le nombra para hacer ese trabajo. Pero si se para enfrente de un grupo mixto, en tiempo que normalmente se dedica a la reunión visible de la iglesia, ahí va en contra de lo que dice Dios. Oh, está claro, pastor. ¿Okay? Bueno,
pasa muy a menudo en las iglesias hoy en día. Yo sé, Pero, yo sé. como usted dice, no Y es falta de entendimiento. No hay duda, es difícil entender esto, ¿ok? Por eso regresamos a los principios bíblicos y lo aplicamos. De nuevo, no estamos diciendo que Dios no quiere a la mujer o quiere a la mujer menos. No, Dios es un Dios de orden. Lo ha instituido. En Efesios capítulo 5, cuando él habla sobre el matrimonio, él habla claramente, hombre, cabeza mujer. Mujer se somete al hombre, hombre ama a la mujer. ¿Por qué? Porque en la iglesia se somete a Cristo y Cristo ama a la iglesia. Tenemos el patrón visible. Amén. La dificultad es que la Biblia habla sobre la iglesia visible, religioso, y la casa, el hogar. No habla sobre la sociedad. Este verso no se aplica a la sociedad en general, pues una mujer puede ser juez en una corte municipal o federal. Ahí no hay problema, porque no está bajo las normas y reglas de la Biblia, porque no está hablando de lo religioso, está hablando de lo secular. Ajá. Hace 50 años, varias iglesias trataron de decir, no, este versículo se aplica también a la sociedad. Eso nunca se aplicó así. Dios nunca lo quiso así. Josh, por favor, pregunta, comentario. Gracias, pastor. Magali, demo. Sí, pastor, yo sé que esta es una situación hipotética, pero ¿qué pasa si un grupo de mujeres están en un barco y el barco se choca, están en la isla y no hay un hombre? Así que la iglesia en esa situación consistiría solamente de mujeres. Puede ser una pastora o algo así. Sí, predicando y administrando puede los ser sacramentos. líder de ese grupo porque no hay hombre. Y yo tengo ejemplo concreto. Mi abuelo fue pastor. Fue pastor durante la Segunda Guerra Mundial. Y porque habían tan pocos hombres, porque en esa región de Wisconsin donde él estaba trabajando, salieron hombres para trabajar en la fábrica lejos o se fueron a Europa o al Pacífico para ser soldados. Una de sus iglesias quedaron solamente mujeres y niños. Y mi abuelo no pudo estar en cada iglesia cada domingo. Pues mi abuelo dio su sermón escrito a una de las mujeres. Y esa mujer se paraba el domingo con puras mujeres y niños enfrente y ella leía el sermón. Porque no estaba ejerciendo dominio sobre el hombre. Estaba trabajando con puras mujeres y niños. Y eso es la práctica del principio. Ok, en esa situación también la mujer puede administrar los sacramentos, recitar las palabras de institución, etcétera. En ese tiempo, porque no existió claramente, mi abuelo daba la Santa Cena porque él rotaba turno. Y por eso él esperaba que él llegara para dar. Hoy en día yo tendría que pensarlo fuertemente y no tengo respuesta clara si en frente de puras mujeres se podría administrar. En primer vistazo, pienso que sí, pero tendría que hablar eso con otras personas para estar bastante seguro, Josh. Si hay hombre que puede dar turnos, mejor para evitar la mala fama de que, esa mujer está actuando porque no entienden la situación, quizás no. Pero si no hay nadie y nunca llega un pastor, quizás se podría, quizás se debe. Yo tendría que estudiarlo mucho más profundo y tratar de llegar a un acuerdo. Y eso también incluye hablar con otros pastores y otros líderes, porque obviamente no estoy en una isla yo. Lo que yo hago afecta a otros también. Ok, una otra preguntita Sí, Josh. muy rápidamente. Pensé que la razón que el pastor tiene que ser hombre es que Cristo
ese hombre, el pastor, representa a Cristo, ¿es verdad? Actualmente lo tengo en la pantalla aquí. Cuando Pablo en 1 Timoteo 2 habla sobre la razón por qué el hombre es el líder, él habla de el orden de la creación. En el orden de la creación, Dios creó al hombre primero y creó a la mujer para ser una ayuda. Bajo ese orden, siguiendo el principio, Dios declara por medio de Pablo que por esa razón el papel del liderazgo público es al hombre. Vino primero, Dios lo creó primero. De nuevo, no tiene que ver con amor de Dios, que Dios ama al hombre más que a la mujer. No, simplemente orden. Dios es un Dios de orden. Esto fue la orden, el orden de la creación. Y Dios sigue dando ese principio por medio de la orden de la creación. Okay, Si pero Él cambia, eso causaría dificultades en entendimiento, porque la mujer fue creada como ayuda a su medida, ayuda idónea. Ahora, Josh, otra pregunta. okay, sí, de acuerdo, pero ¿es verdad que funciona en persona Cristo el pastor? Sí, La frase en latín. sí. Actualmente llamamos al pastor en la iglesia pastor bajo Cristo. Okay. El pastor representa a Cristo y por eso el pastor necesita todas las calificaciones y necesita seguir lo que dice la Biblia para poder representar a Jesús. Es que he oído que esa es la razón que debe ser hombre. Pero si hacemos eso la razón principal, perdimos el texto de 1 Timoteo. Y el texto de 1 Timoteo dice claramente orden. Yo lo pondría como observación secundaria. No principio bíblico, sino observación. Que ese hombre representa a Jesús. Ahora, una maestra femenina, maestra dominical, también representa a Cristo, ¿no? A sus estudiantes. Sí, como la iglesia, sí. Sí, pues cuidado porque puede caer un poquito, pero dentro de la realidad pública de la iglesia visible, en sus reuniones visibles, hombre, papel de líder, predicador, pastor, mujer tiene sus papeles también bajo ese concepto. Ok, entonces, ¿por qué no funciona ese concepto en el reino izquierdo, en el reino civil? Porque en el reino civil no estamos trabajando bajo el orden de la creación. El reino civil no tiene concepto completamente directo a la palabra de Dios. Tiene fundamentos en la palabra de Dios, pero no tiene aplicación. No hay ningún lugar en la Biblia donde Dios dice que esto se debe aplicar a lo civil. Actualmente en el Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó la ley civil, fue solamente para su pueblo. No fue para cada pueblo en el mundo. Fue solamente para los judíos. Y cuando llegó Jesús, Él cumplió con la ley civil completamente y la ley civil del Antiguo Testamento ya no se aplica. Bajo Sí. esa realidad, yo llego a la conclusión de que el orden de la creación se aplica donde Dios lo ha dictado. Dentro de la iglesia visible, que la mujer no ejerce dominio, y dentro del matrimonio. Mujer, sométete a tu esposo como la iglesia a Cristo. Esposo, ama a tu mujer como Cristo a la iglesia. Sí, también tuvimos a Debra en el Antiguo Testamento también. Sí, existió Debra. ¿Por qué? Porque ningún hombre se presentó. No significa que eso es el patrón que debemos seguir. No, tenemos el ejemplo de cuando los hombres no hacen su trabajo. Y Debra no lo quiso hacer. Debra no se levantó y dijo, lo voy a hacer. Debra sí lo hizo, tuvo oportunidad,
y después se retiró y permitió que el orden siguiera. Ok, gracias, pastor. Ok. Holman, por favor, y después Edwin. Pastor, algo que quiero comentar. Puede suceder algo, puede suceder una cosa. En una pareja ministerial, la mujer puede ser más espiritual y ministerial que el hombre. Entonces, ella no debe de tomar, ¿sí? Por decir algo, el liderato del hombre, no. Lo debe ejercer el hombre, así Sí. sea espiritualmente, ministerialmente, más capacitada, porque yo conozco casos aquí en Colombia que sucede, pero entonces se da el respeto, ¿no? Pues esa es una pregunta. Y segundo, ¿el papel de misionera está establecido por Dios? Misionera, no misionero, sino misionera. ¿Cuántos ángeles pueden bailar encima de la punta de una aguja? Estamos ahí jugando, Holman. Misionera personal. Yo pido, yo quiero, yo deseo que cada ser humano, hombre, mujer, niño, niña, viejo, anciano, joven, comparte la palabra de Dios. En ese trabajo son misioneros, misioneras, no importa. Pero cuando se hace la obra en nombre de iglesia pública, ahora hay que respetar lo que dice Dios en la Biblia sobre el papel de hombre y mujer. Pues, misionera individual, no público en nombre de iglesia, no hay problema. Que lo haga, que comparte la palabra de Dios. Pero el mero momento que cruce la línea y dice, no, la iglesia San Juan de la calle me envió a decirte la palabra de Dios. No, por favor, no hagan esto. Quitan el concepto de lo público porque ahora están chocando con lo que dice Dios sobre el papel del hombre y mujer en la iglesia visible. Mejor decir, quiero compartir mi fe contigo. Yo quiero compartir mi fe contigo. Ok, hazlo donde quieras. Me gustaría que todos hicieran eso. Pero en cuestión público, cuestión de iglesia visible, seguimos el papel que Dios instituyó. Gracias, pastor. Ok, Edwin, por favor. Pastor, sí, le cuento que cuando miré yo el video y todo esto de la clase de hoy, estaba ansioso por llegar aquí a este tema, porque le cuento que da cosa en la lengua, da piquiña de hablar de, por los muchos frentes que se miran de que cada quien defiende su posición y cada quien quiere tener razón a lo que habla y cada quien quiere dependiendo de lo que está haciendo y de su concepto propio, quiere tener la razón, si se pudiera decir, pero una cosa es la que ha establecido Dios en su palabra. Y ahí no la podemos, que a mí me parece que esto, que lo otro, porque es infalible. Lo que está escrito, está escrito. Nuestro razonamiento es pecaminosa. Amén. Pecaminoso, lo siento. Nuestro razonamiento es pecaminoso. No, y por eso vamos a cometer errores. Vamos a caer en pecado. Lo que dice la palabra de Dios no es pecado. Es exactamente como Dios lo quiere. Es la voluntad expresada por Dios. Por eso nos sometemos. Por eso le estoy mostrando versículos bíblicos y todo lo que digo sale de la Biblia. No es opinión del pastor Flunker sentado aquí solito en un cuarto en su oficina en Green Bay. No. Esto es palabra de Dios. Y tú y yo, todos nosotros nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios. Ok, ¿cómo deben el hombre y la mujer actuar en sus papeles? Vamos a dar resumen, todo con amor. En amor yo amo a mi señora, en amor yo trabajo como pastor al rebaño. En amor mi señora se somete a mí, en amor mi esposa reconoce que su papel no es de liderazgo en la iglesia. Reconociendo los papeles que Dios nos ha dado y practicando los papeles,
es mostrar el amor de Dios en nuestra vida. La dificultad es que la sociedad menosprecia los papeles. No, la mujer debe ser el líder. La mujer es igual al hombre. Sí, en cuestión de salvación lo es, pero no en cuestión de liderazgo públicamente en la iglesia y en la casa. Y por eso yo, mi familia, en la iglesia, queremos practicar la voluntad de Dios públicamente para mostrar al mundo. Esto no perjudica a nadie. Esto no elimina a nadie del trabajo. Esto simplemente demuestra que nos sometemos a la voluntad de Dios. Y eso es amor. Eso muestra amor en el mundo. Bueno, me quedó una cosita, una incógnita y quiero soltarla de una. Algo Por que favor. usted dijo ahorita con la ley, con la ley para el pueblo de Dios. O sea que en ese entonces, vea, yo no había caído en cuenta y ahorita vino algo de entrar ahí porque nunca lo había visto de ese punto de vista. ¿Ok? La ley que el Señor le dio a Moisés fue únicamente para el pueblo, a él, pero Sí. en ese entonces existía más pueblos, o sea que esos otros pueblos, cada uno pudo haber sido que tenía su propia ley. Correcto, correcto. La ley civil se aplicó solamente a los judíos. Dios nunca dijo, oye, los moabitas necesitan aplicarse a esta ley. No, nunca lo hizo. La ley civil era porque Dios estableció una teocracia. Dios es el líder y él nombra a los profetas para presentar la voluntad de Dios. Nunca llamó a los moabitas, a los filisteos. No. Fue solamente para los judíos. Bueno ese tema porque ahí podemos desglosar muchas cosas que de pronto hoy hacemos en la actualidad, que pudiera ser que sí, o sea, se miran que no son así y otras que deberían de ser así. Sí. Sí, teniendo en cuenta la ley que era únicamente para el pueblo y que en otros pueblos la ley de Dios estaba totalmente fuera. Sí. La ley civil. La ley Amén. moral se aplica a cada corazón. Amén. La ley civil. ceremonial se aplicó a quien quiera que entraba al templo. Y entraban personas no judías al templo. Ellos se sometían a la ley ceremonial. Pero la ley civil pertenecía al pueblo, al tribu, a la gente, al pueblo de Y Israel. llevándola hoy a nuestros medios en la actualidad, en la ley civil, vemos que, como dijiste tú, la mujer sí puede ser juez, Puede ser juez, puede ser policía. candidato a una presidencia, Sí, pero sí. en lo sagrado, en la ley divina, ya no. Ya entra otro. Correcto. En la ley, en el orden de la iglesia visible pública, no. Y Amén. también en el orden de la casa, en el matrimonio. Amén. Ahora, como acabo de poner en la pantalla, ¿puede de alguna manera la mujer ayudar espiritualmente al hombre? Claro que sí. Amén. Por eso, en esta mera clase, esta clase no es solamente para hombres. Y yo no digo, ok, los hombres pueden hablar, pero las mujeres, lo siento, Blanca, Liliana, Carola, no pueden hablar. No, al contrario. Pueden contestar preguntas y pueden mostrar la sabiduría que Dios le ha dado. Eso no es ejercer dominio sobre el hombre. Ahí tiene que defenderse también. Bueno, no queremos que piensen en concepto de defenderse. Es reconocer el papel Amén. que Dios había dado. Y por eso, como acabo de decir antes, la gran comisión, eso es individual. Yo trabajo, cualquier persona puede trabajar personalmente, no en nombre de iglesia, sino personalmente. Cuando yo estoy en el avión y quiero compartir mi fe, yo no digo, bueno, yo represento la iglesia San Pablo en Green Bay, Wisconsin. Yo digo, no, quiero que oigas lo que Jesús dice. Cualquier persona puede decir eso. Pero cuando yo me presento enfrente de la iglesia para predicar, y lo voy a hacer este domingo en Detroit, yo estoy actuando en nombre de la iglesia. Tengo que ser varón. Tengo que ser llamado. La iglesia me pidió, me llamó para hacer eso.
Yo no puedo entrar a una iglesia y decir, ok, soy varón, voy a predicar hoy. No, no, la iglesia me tiene que invitar, la iglesia me tiene que llamar. En cuestión de la Gran Comisión, tenemos a Priscila en Hechos capítulo 18. Ella compartió su fe. Ella, junto con su esposa Aquila, fueron quienes enseñaron a un hombre las verdades de Cristo. Actuaron juntos. Muchas veces mi señor y yo salimos juntos para dar un seminario. Estamos trabajando juntos. Ella no está ejerciendo dominio, se está sometiéndome a mí en ese entonces, pero está dando su inteligencia, su sabiduría cristiana. Eso está bien. Ella no está tomando el liderazgo para sí mismo y diciendo a mí, cállate. Ahora, soy su esposo, yo reconozco donde ella es más inteligente que yo. Y con todo gusto le doy la palabra para que ella se expresa correctamente y bíblicamente. Aun cuando me tiene que corregir a mí, lo hace personalmente, no lo hace públicamente. Aquí tenemos donde un judío llamado Apolos de Alejandría vino, y Priscila y Aquila trabajaron juntos para enseñarle realmente cómo predicar mejor la palabra de Dios. Ok, hermanos y hermanas, hemos llegado al fin, las últimas 2 diapositivas. Hay que recordar, y obviamente por el tiempo y ya excedemos, pero es porque esto requiere mucha atención y mucha práctica paciente para expresarlo. Es bíblico. Y a veces mi razonamiento pecaminoso no lo quiere aceptar. Pero eso es donde necesito aplastar a mi razonamiento y pedir el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios me limpia de todo pecado aún esta. Y al limpiarme de pecado también me da la fuerza de no salir con malos intentos, malos deseos y malos conceptos. Y por eso vuelvo a repetir, los principios bíblicos del liderazgo se aplican en la iglesia pública, al ministerio público. Y se aplican en el matrimonio. Y la verdad es que el matrimonio vino antes que la iglesia visible. Primero, Dios creó a Adán. Después, creó a Eva. Entonces los casó. Después vino la iglesia visible. Ahora, pastor, donde yo mañana fuera el presidente de Colombia, yo podría instaurar la ley de Dios en... Podrías, pero yo no sé por qué lo harías. Porque tú vives en una democracia. Tú quieres que todos estén involucrados. Y la ley de Dios era una teocracia. Y la teocracia significa que todos tienen que someterse a la palabra de Dios en todo tiempo. Porque si tú eres presidente la palabra de Colombia, te vas a en encontrar nuestros con muchos medios dice problemas. que forzarlos a entrar. Entonces, así como las tinieblas también, bueno, eso Bueno, una idea que me llegó, ¿no? Pero si tú lo quieres intentar, te voy a orar por ti, pero no veo mucha promesa en hacer eso. Y la verdad es... Porque pues, teniendo en cuenta este pensamiento de que antes eran reyes y los reyes Dios los instituía y Sí. y hablaba con ellos. Hoy en nuestros días no es el rey, sino el presidente, sino que cambió de nombre. No, más que cambió de nombre, el presidente es elegido en una manera democrática por todos. Dios escogió al rey. De nuevo, una teocracia es diferente que una democracia. Amén. Y por eso manejamos la institución que tenemos. Al mismo tiempo, si yo trato de restaurar una teocracia aquí en este mundo, el problema más grave sería esta. No estaríamos poniendo el enfoque en los cielos y la salvación. Estaríamos poniéndolo en lo terrenal y la obediencia visible. Y eso puede causar muchos problemas por Amén. falta de entendimiento. Blanca, ¿quisiste a la mano o simplemente vas a decir adiós? Porque ya vamos a orar y terminar esto, porque creo que...
Ok, vamos a orar y después nos podemos despedir después de la tarea que viene. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias que nuevamente nos has expuesto las palabras divinas de la Biblia para mostrarnos el papel del hombre y el papel de la mujer dentro de la iglesia visible y en el matrimonio. Ayúdanos a practicar nuestros papeles dando gracias a ti en amor y más que nada con el deseo y la actitud de servir a otros. Y cuando fallamos, Dios, perdónanos y restáuranos para que con firmeza de fe regresemos a practicar los principios que tú nos has enseñado, los principios bíblicos, para que más y más conozcan tu palabra, crean en ti y por tener fe sean salvos. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. Su tarea sigue igual. Les voy a enviar el video, les voy a enviar las hojas. Vean el video, miren las hojas y prepárense. Para la clase que viene estaremos entrando al concepto de la oración. Y entonces voy a parar la pantalla para llegar al punto de despedirnos. Y creo que algunos 2 o 3 ya se fueron. Pues, ok. Sí, Carola tuvo problemas con internet, pues ella se despide por medio del chat. Gracias, Carola. Gabino Sánchez, por favor, despídete. Bendiciones, pastor. Bendiciones, compañeros. Muy buena clase. Gracias, Gabino. Me alegro que tuviste la oportunidad de asistir esta noche. Katia, por favor, despídete. Muchas gracias, profesor, por todo. Gracias por la clase. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Gracias, Katia. Liliana, por favor, despídete. Buenas noches, pastor. Sí, estuvo muy bonita la clase, interesante y en verdad que Dios me los bendiga a todos. Buenas noches, buen fin de semana. Gracias, Liliana. Espero que tú y todos tengan buen fin de semana. Aurea, por favor, despídete. Buenas noches con todos. Dios los bendiga a todos. Gracias, Aurea. Espero que tengas buen fin de semana. Sixto, gracias. Por favor. Despídete. Buenas noches a todos. Gracias, maestro, por todo y que Dios le bendiga. Gracias, Sixto. Lo aprecio mucho. Celia, por favor, despídete. Buenas noches, bendiciones. Gracias. A usted, Celia. Muchas gracias. Marisol, por favor, despídete. Buenas noches, pastor. Gracias por la clase. Que tengan todos buena noche, buen fin de semana y bendiciones. Gracias, gracias. Nos veremos el martes que viene para nuestra última semana, las últimas 2 clases. Blanca, por favor, despídete. Qué buena noche y qué muy bonita la clase y bendiciones para todos. Fue un placer servirle esta noche, Blanca. Edwin, por favor, despídete. Bueno, un abrazo para todos. Dios les continúe bendiciendo. Una feliz noche y nos vemos la próxima semana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Abrazo para todos. En el nombre del Señor, sí. Gracias, Edwin. Carlos, por favor, despídete. Buenas noches, pastor. Es interesante esa clase, gracias a Dios y bendiciones para cada uno de nosotros. Gracias, Carlos. Gracias. Holman, por favor, despídete. Gracias, pastor. Un abrazo para todos, especialmente para las mujeres, que es la gran ayuda idónea. Seríamos vacíos, pero Dios en su sabiduría nos las colocó como ayuda idónea. Que Dios las bendiga más y feliz fin de semana y que le haya bien, pastor. Excelente. Gracias, Holman. Fabio, por favor, despídete. Buenas noches, pastor y compañeros. Gracias por las enseñanzas. Que Dios los bendiga grandemente a todos. Gracias. Magali, me alegro que por fin el internet te ayudó a entrar. Despídete, por favor. Hay que quitar el mudo primero, Magali. De repente se le está tragando el internet. Qué pena, Magali. Ya, bueno, excelente. Gracias, pastor.
Gracias, bendiciones, hermanos. Si nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Gracias. Dios mediante, aquí estamos. Y finalmente, Carlos, por favor, despídete. Sí, pastor, buenas noches. Ah, no, Carlos ya se despidió, lo siento. Estoy buscando abajo. Sorrak. Por favor, yo sé que tienes otro nombre, pero eso es lo que aparece en la pantalla. Ok, quizás también tiene dificultades de su internet. Muy bien, con eso nos quedamos entonces. Busquen en el chat de WhatsApp porque voy a mandar algunos mensajes hoy y mañana también. Que todos tengan buena noche y buen fin de semana. La paz de Cristo, hermanos. La paz de Cristo. Amén. Dios le bendiga, pastor.